Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. 2 de octubre de 1968. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación? Quizá ya se ha dicho mucho sobre esta función de desinformación que llevaron a cabo la mayoría de los medios de comunicación, pero también muchas otras cosas no se han dicho sobre el papel de los medios. Sobre este tema y lo que ha ocurrido con la libertad de expresión en los últimos años, vamos a entrevistar al muy reconocido periodista Humberto Musacchio. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes de los últimos días para este programa. La Secretaría de Gobernación, responsable de la operación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, advirtió que el fideicomiso que sostiene a dicha figura no debe desaparecer, pues su plan de extinción contradice acuerdos y análisis previos. Gobernación destacó que el mecanismo es un instrumento que, ante el clima de violencia que enfrenta el país, ha sido reconocido por organismos internacionales como una institución necesaria para garantizar la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos en México. De acuerdo con el Comité Internacional de Protección a Periodistas, al desaparecer el fideicomiso, se compromete la dispersión de recursos necesarios para extraer o proteger a periodistas y activistas cuya vida pueda estar en peligro por ejercer su labor. Dicho fideicomiso asciende a 250 millones de pesos. Un juez de control aceptó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, El Quillo, señalado como uno de los 3 autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdés, perpetrado el 15 de mayo de 2017. Si en el juicio oral se declara culpable a Juan Francisco Picos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión podría pedir una sentencia condenatoria de hasta 50 años de cárcel. La fecha de dicho juicio aún no ha sido revelada. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el 66% de las columnas en los diarios de circulación nacional hablan en contra de su proyecto de gobierno, y solo el 10% lo hace de manera positiva, por lo que dijo, esa es una muestra de que hay libertad de expresión. Cabe recalcar que el análisis fue hecho a partir de textos publicados en El Financiero, El Universal, El Economista, La Jornada, Excelsior, El Heraldo, Milenio y Reforma. Se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T. O sea, la mayoría. Somos clientes predilectos, preferidos. Positivas, 11. Neutrales, 21. Negativas, 63. En su análisis, el presidente López Obrador también destacó que de los 148 artículos de opinión analizados, solo 16 fueron escritos por articulistas mujeres, lo que equivale a apenas el 10.8% del total. No quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Quiero mandar un saludo para mi raza. Como no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá de Nueva York. Caray, qué internacional. Ya está paga la canción, ve. Vamos a bailar. Esto que acabamos de ver es parte del tráiler de la cinta Ya no estoy aquí, una producción de Netflix dirigida por Fernando Frías, que resultó la más premiada al llevarse 10 de las 13 estatuillas de los premios Ariel 2020, que reconocen lo mejor del cine mexicano. Esta película, filmada en Monterrey, Nuevo León y en Nueva York, retrata el tema de la violencia, el desplazamiento forzado y la reinserción en Estados Unidos. Gracias por continuar en Media 20.1. Humberto Musacchio, qué gusto, qué honor que nos acompañes en Media 20.1. No, hombre, el honor es para mí estar aquí con este comunicólogo de lujo. Humberto, antes de entrar al aire, yo debo de comentar de que tú decías de que es para ti un orgullo estar en la universidad y algo me comentabas que tú estudiaste también aquí en la UNAM.
digamos que yo pasé por la Facultad de Economía. Bueno, la hoy facultad era Escuela Nacional de Economía entonces, y la directora era Ifigenia Martínez. Mira nada más. ¿De qué año estamos hablando, Humberto? Yo entré aquí en 67, porque yo dejé de estudiar 5 años por razones de miseria. De miseria y también por lo que te tocó vivir en el 68, que he de decirlo, Humberto de alguna manera lo comenta en este libro que se lo recomiendo, es 68, Gesta, Fiesta y Protesta, que es un libro en el que también aportas algunas de tus vivencias. A ti te tocó el 68. Bueno, me tocó, claro, lo viví todo y me tocó la matanza y lamentablemente no pude salir de la plaza porque iba yo, como lo cuento ahí, iba yo con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. Entonces era muy difícil correr con ellas. Mi novia llevaba unos tacones inmensos y nos quedamos en el medio de la plaza toda la balacera. Pero después incluso estuviste en la cárcel. ¿A dónde Me te hospedaron llevaron? en Santa Marta, Catitla, sí, en la Catitla Hilton, decíamos. Mira nada más. ¿Y eso te marcó para no regresar aquí a la universidad? Bueno, yo seguí asistiendo, claro, pero pues me entró cierta decepción. ¿Qué va a ser de mi vida? Dije yo, un profesionista que se adapte al sistema, que se conforme con el orden de cosas existente, eso es lo que no me gustaba. Seguí viniendo, tomaba algunas materias, el seminario del capital, marxismo, pero en 69 empecé a escribir profesionalmente y ya para 1971 pues, me empezó a ir mejor y pues no le vi sentido a continuar con la carrera, pero amo entrañablemente a mi universidad. Sí, sí, y todos los que estamos aquí la amamos a nuestra amada UNAM, Pero la amo efectivamente, hasta la máxima conmoverme. casa de estudios. ¿Eh? Cada vez que vengo a la ciudad universitaria me emociono. Sí, 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 supongo que es una nostalgia. Pero eso te llevó al periodismo, Humberto, y te tocó vivir incluso a ti como un actor, tú estudiante en aquellos años, el papel de los medios de comunicación. Tú aquí, en uno de tus capítulos, si no mal recuerdo es el segundo, no, es el tercero, te refieres a la prensa en 1968 entre el escamoteo y la mentira. Más o menos. ¿Por qué, Humberto? Porque, por ejemplo, cuando había manifestaciones entonces, aparecían notas minúsculas, escondidas, digamos. En cambio, si algún error se cometía por ahí, si se pintaba una pared que no debía pintarse, cualquier cosa, la prensa lo magnificaba, nos endilgaba todos los adjetivos habidos y por haber, anarquistas, delincuentes, en fin. Creo pues que la prensa se portó muy, muy mal en 1968. Pero hubo algunas excepciones notables que tú también aquí de alguna manera destacas, Humberto. Pues muy poquitas. Sucesos. Por ejemplo, pero Excelsior, que en 1968, el 20 de agosto, si no me equivoco, entró a dirigir el periódico Julio Scherer. Bueno, y con él se inicia una nueva época, pero no era de un día para otro. Lo que enfrentó Julio Scherer y que tuvo que ir rompiendo fue una resistencia feroz de los periodistas más corruptos, de los más ligados al gobierno y del propio gobierno. Al que le parecía algo ofensivo que se atreviera la gente a hacer la crítica. La gran crítica en Excelsior aparece en los años 70. Claro, es decir, ya después de un proceso porque los medios estaban totalmente controlados. Tú aquí retomas y lo parafraseas muy bien, porque está muy bien descrito, el papel que tuvo, por ejemplo, el periodista Jacobo Saludowski, él como parte entonces... Pues era Telesistema Mexicano, todavía no se creaba Televisa. Televisa vino hasta 1973, pero que después Jacobo, cuando se reivindicó de alguna manera con sus audiencias y con la sociedad, él explicaba por qué había actuado de esa manera autocensurándose, ¿no? Pues no solo autocensurándose, sino que yo creo que era llevarse bien con el gobierno, era un buen negocio, digamos. Y efectivamente Jacobo, ya en su última etapa, después de que salió de Televisa, cuando estuvo haciendo un noticiero formidable a mediodía en Radio Red, siempre me dejó la impresión de que era otro Jacobo. Incluso yo también era colaborador de Radio Red y tuve ocasión de platicar con él
brevemente, y él pues veía su pasado como una desgracia inevitable, ¿no? Y creo que se reivindicó en serio. Sí, bastante. Era uno de los espacios más plurales que teníamos Y audaces. en la radio. Sí. Por supuesto, a pesar de todo, ¿no? Porque él llegó también en una circunstancia complicada a Radio Red, después de que había salido José Gutiérrez Vivo y parte de su equipo. Sí, pero bueno, lo hizo muy bien. Yo le estaré siempre agradecido porque necesitamos mucho periodismo de ese corte, audaz, profesional, de alta calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Jacobo era un periodista muy experimentado. No, es indudable y aparte creó toda una manera de contar las noticias, las historias a través de la televisión. Es un ícono finalmente de la televisión, pero así estaban todos los medios, Pero ¿no, te Humberto? acordarás que en 68 Exacto. tus compañeros de ciencias políticas lo sacaron a pedradas, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, quizás tendrían razones. Había razones, claro. Para ello. Ahora, Humberto, tú en este libro también rescatas, sabemos pues toda la manera en cómo estaba controlada la prensa, pero también hay una parte de tu libro, maravilloso libro, que es breve, y eso también hay que agradecerlo en el sentido que es una lectura muy, muy ligera, muy amena. Qué bueno. Hablas de imágenes y símbolos, que es una serie de, ya estaremos pues recuperando también en este programa, de imágenes creadas también por universitarios alrededor del 68, que es algo en realidad poco conocido, es decir, el estudio de estas imágenes, de estas litografías, de estos, ¿qué vienen siendo? Bueno, se trabajó sobre todo mucho grabado en linóleo, porque era un material que se podía conseguir, era muy barato y es muy dúctil, muy manejable, mucho más que la madera, por ejemplo, o el metal ni se diga. Entonces, ese procedimiento, el grabado en linóleo, hay quien le dice linografía o linoleografía, fue lo más usual, y creo que la Academia de San Carlos jugó un papel formidable en ese punto, ¿no? No sé si ya estaban en Xochimilco, pero de la propia academia a mí me tocó ir a recoger volantes ahí. Y grababan sobre el suelo, sobre cualquier mesa donde se podía. Sí. E incluso iban algunos de los estudiantes y maestros de San Carlos, iban a las escuelas y ahí ejecutaban los grabados. No sé, ese es también un aspecto romántico del 68. Ahora, si tú te fijas, los grabados, muchos de ellos están trabajados, pues, muy, no diría al aventón, porque son artesanalmente, digamos. pero con poco cuidado, porque tenían que hacerse muy rápido. El grabado más famoso, que no es de 68, es de 54, por cierto, es el de Adolfo Mesíac, el del hombre amordazado con una cadena. Ese es un grabado que hizo Mesíac a propósito de otro gran movimiento social. Pero en 68 lo adoptamos como símbolo, lo adoptamos como símbolo, ¿no? Y es un grabado tan bueno que ha merecido la suerte del plagio, de la recreación. Es formidable, y por eso para mí Mesíac es una figura gigantesca y lo será siempre. Pero es formidable, finalmente también toda la labor que hicieron pues, jóvenes estudiantes, ¿no?, de aquellos años, que era una manera pues de romper el cerco informativo y la expresión pues libre, ¿no?, que querían los universitarios y que no tenían obviamente en los medios. Recordarás que aquel vaquero que sacaba la pistola cada vez que oía Libertad, creo que se apellidaba Díaz Ordaz, sí. Llegó a decir en uno de sus informes que se enfrentaba a un gran aparato de propaganda. De veras se necesita tener desvergüenza para decir eso cuando se controlaba a todos los medios de manera rigurosa, implacable. No hay que olvidar que en el sexenio de Díaz Ordaz se dejó de aparecer el Diario de México, de Federico Bracamontes, porque aparecieron dos pies cambiados. En una foto estaban unos changos del zoológico y en otra una convención de gasolineros, y detrás de ellos, detrás de la mesa del Presidium, estaba un enorme retrato de Díaz Ordaz. Eso bastó para que le negaran papel y publicidad a ese periódico y desapareció durante varios años. Así es, que entonces se controlaba la distribución de papel. Tenemos que hacer una pausa, Humberto Musacchio, así que pues no se vaya porque todavía falta mucho más de este libro y todo lo que le tocó vivir a Humberto Musacchio.
Estamos de regreso en Media 20.1 platicando con el periodista Humberto Musacchio sobre los medios y el 68. De tu libro, Humberto Musacchio, también hay aquí una imagen, un grabado en linóleo, 1968, que es como una especie de perro, ahorita lo va a ver también usted en su pantalla, con un micrófono, y luego dice 1968, año de la prensa vendida. Qué lamentable, ¿no? Pues sí, que era parte de lo que decías hace un momento, antes del corte, de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz se quejaba de esta propaganda, pues, que ese lograban los enorme jóvenes. aparato de propaganda, pobrecito presidente, ¿no? Sí, cuando tenía efectivamente controlados a todos los medios de comunicación y la distribución, por ejemplo, de papel periódico. ¿Qué no se sabe, Humberto Musacchio, sobre los medios del 68? Mira, A ver, hay una anécdota que me encantaría contarte. A ver, venga. El día 2 de octubre, la noche del 2 de octubre, bueno, pues había Excelsior, ya bajo la dirección de Julio Scherer, había destacado un grupo grande de reporteros. A mí me tocó ver a varios de ellos que después fueron mis amigos. Bueno, pues llegaron con la información, le hicieron creo que una sola nota o dos notas, ya no me acuerdo. Y la discusión fue entre Manuel Becerra Costa y Miguel Ángel Granados Chapa por la cabeza principal. Ajá. Porque había que decir lo que había pasado, pero la censura era feroz. Y prefirieron no... Si uno lee la cabeza de Excelsior de entonces, pues es decepcionante. Sí, claro. Una cosa totalmente deslavada, no decía lo que había pasado. Parecía que, eso en todos los diarios además, o aparecíamos los estudiantes como una facción armada en un enfrentamiento con el ejército, o de plano aparecíamos como los agresores, ya sin el ejército. Claro. Agrediendo a todo mundo, a civiles y a militares. Bueno, pues eso es mentira. Eso es mentira. El ejército es algo que también siempre he insistido en esto. El ejército fue igualmente agredido que los estudiantes, porque entraron, claro, a reprimirnos, a echarnos en la plaza, a detener a los que se pudiera detener, pero los del Batallón Olimpia, que habían ocupado la tribuna principal, empezaron a disparar sobre nosotros y sobre los soldados. Y cayeron soldados y cayeron civiles en ese momento. ¿Por qué? Porque se trataba de que el ejército se creyera agredido por los estudiantes. Claro. Y se lo creyeron, ¿eh? Me consta un capitán me dio un culatazo en la espalda, reclamándome por eso. ¿Y si es parte de los sucesos todavía no muy documentados, Humberto? Bueno, hay más de 100 libros, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ya ves toda esta apertura de los archivos históricos que estaban en la Dirección General de Seguridad en el Archivo General de la Nación, estaban en varios que estaban repositorios. Ahí y que después se abrieron y después hubo un momento en el que se cerraron por la cuestión de la protección de datos personales. Que lo cual me parece un pretexto pueril, sí. por decirlo finamente. Por supuesto, ¿no? Pero quizás hay todavía muchas historias. Bueno, dices 200 libros, porque incluso también en este libro tuyo, Humberto, tú hablas de qué se oculta sobre el 68 y te refieres también a esas partes, esos sucesos todavía desconocidos que quizá ya nunca vamos a encontrar ni documentalmente. Mira, es que las Fuerzas Armadas en todo el mundo, no solo en México, son siempre cuerpos herméticos. Es muy difícil que de ahí salga información. Pongo un caso. Yo he estado haciendo un trabajo sobre el autor de Los Indios Verdes, el escultor de Los Indios Verdes, que era militar. Pedí por escrito al Archivo de la Defensa que me permitieran ver su expediente. Pues es un señor que murió hace más de 100 años, pues no me dejaron verlo, ¿no? Me negaron el permiso. No me digas. O sea que ahí debe haber joyas históricas. Claro, y de sobre el 68 pues ni se diga. Y yo quisiera que algún día se publicaran las memorias del que era secretario de la Defensa. ¿Él las hizo? ¿Sí las hizo? Yo sé que se las dejó a su hijo. Quizás su nieto, el jefe de policía de la Ciudad de México, sepa de ellas. Pues eso abonaría mucho a la transparencia y a como ahora se le llama la verdad histórica, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en lo de los 43 de la noche triste de Iguala,
pues no se ha podido avanzar en ese punto, ¿no? Sí, por ejemplo. No, pues bueno. Ahora imaginemos todo aquello que se documentaba por escrito o que era simplemente vivencias de personas que ya no existen. Bueno, que han muerto. Pues sí, y de esos casos abundan, ¿no? Pero el hecho es ese, pues que es muy difícil entrar a los archivos militares en cualquier parte. México no tiene el monopolio de eso. Pero algún día supongo que llegaremos a saber más, o ya nosotros no, pero nuestros hijos, nuestros nietos. Pero lo fundamental es esto. Durante décadas, tratar el 68 era muy complicado, pero muy complicado para los medios de comunicación. Sí. Sin embargo, al cumplirse 30 años de la matanza de Tlatelolco, Jacobo Zabludovsky hizo un programa que pasó en cinco días seguidos, en 5 partes. Maravilloso, por primera vez la televisión mostraba escenas que había ocultado celosamente. Luego, la filmación que se hizo de la matanza la encabezó Servando González, un cineasta muy prestigiado, el realizador de Yanco y otras películas, Viento Negro. Él dirigió el equipo de filmación que se instaló 2 o 3 días antes alrededor de la plaza. 2 o 3 días antes, eso significa que estaba planeada la matanza, sí. No fue una cosa casual. Y esos rollos, el ejército los tomó ahí mismo, en Tlatelolco, no dejaron salir a los que estaban filmando con ellos, ahí mismo los tomó y los llevaron, finalmente acabaron en la presidencia, y Luis Echeverría, cuando todavía no acababa de irse mentalmente, se los exhibía a sus invitados. Se exhibía fragmentos, por supuesto, no todo, ¿no? Pero son muchas horas de película, no es grabación, es película. ¿Y quién tiene o quién resguarda esas cintas? Pues yo Humberto? creo que si las tiene Echeverría tiene que soltarlas porque eso es propiedad de la nación. Sí, por supuesto. Pues bueno, eso es parte también de los materiales. Humberto, en el caso, por ejemplo, de la radio, que es un tema que yo he investigado, prácticamente el 68 pasó desapercibido por este medio de comunicación, retomaban las mentiras de los periódicos. Las repetía, ¿no? De una manera muy, muy pobre. Sí. Pero tú sabes mejor que yo que había una legislación muy restrictiva para la radio informativa. Es cierto, es cierto. Era casi una prohibición absoluta, ¿no? La radio no podía informar. Y se abrieron espacios siempre los hubo, pero eran muy tímidos. La radio informativa en grande, pues yo creo que despega. Bueno, el programa de Gutiérrez Vivó en los 70 fue muy importante, empezó a ser importante. Sí, claro. Pero donde llegó a sus mayores alturas fue en el 85, cuando el temblor. Sí, por supuesto. Y hubo un fenómeno que me parece que los comunicólogos no han pasado por alto, pero no le han dado la suficiente importancia. Y es que, ¿por qué en el momento del temblor, en los días subsecuentes, la radio cobró tanta importancia informativa? Bueno, porque era el medio de comunicación más a la mano, pero además los reporteros de los noticieros de radio estaban cubriendo los hechos desde el lugar mismo donde habían ocurrido los derrumbes y donde estaban trabajando las brigadas de rescate. Y es muy difícil que la censura opere cuando son tantos los que están enviando mensajes desde muy diversos lugares. En ese tiempo no había teléfonos celulares, pero los reporteros se iban a la cabina más cercana y desde ahí pasaban su información. Por cierto, Jacobo era uno de los poquitos que tenía, ¿te acuerdas que tenía Tenía radio, Ajá. Sí, radioteléfono. Que de ahí viene esta grabación, por cierto, histórica. Sí, que ha pasado muchas veces, sí. De la narración justamente de lo que él estaba viendo. Lo que él estaba viendo muy conmovido, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues mira, la radio, la televisión, los medios impresos, las revistas han cambiado también desde 1968 a la fecha. Y hay una parte también aquí en tu libro, Humberto, ya para ir cerrando este programa, en el que dices, los medios finalmente no son los mismos del 68. Y se ha ganado en libertad de expresión en muchos aspectos, pero todavía seguimos teniendo retos importantes. Pero yo creo que lo que es muy interesante a partir del 68 es cómo, bueno, el movimiento, nuestros muertos, nuestros encarcelados, torturados, hicieron su aporte, pues. Pero el movimiento social que había ahí detrás de todas esas explosiones de rebeldía, eso es lo que ha ido dándole mayores espacios a la libertad de expresión, hasta llegar al punto de hoy, Sí.
que no nos lo regaló nadie, nos ha costado muchos esfuerzos, nos han corrido a muchos de nosotros, nos han quitado espacios, hemos formado agrupaciones de periodistas que pelean por la libertad de expresión, hemos fundado medios, yo vengo de Uno Más Uno y La Jornada, que son medios fundados por periodistas. Hemos dado la pelea para ganar ese margen que tenemos hoy de libertad de expresión. No es un regalo de nadie, y sí quisiera dejarlo muy claro. Sí. Y la libertad de expresión se gana no para unos, me parece que se gana para todos. Y hay que poner el acento en eso, porque no se vale descalificar a los que tú puedes suponer que no son de lo más recomendable. Todos tenemos derechos, y el que viole la ley, pues que le haga frente al asunto, ¿no? Pero Entonces, todos tenemos derecho. Esto último que comentas, justo ya estamos cerrando casi el programa, es sobre algunas declaraciones que ha hecho el presidente de algunos medios y de esta carta, por ejemplo, que escribieron, que es como una especie de manifiesto, 650 firmantes. Bueno, yo creo que hay una confusión ahí porque, sobre todo los seguidores de ya sabes quién, creo que han sido muy severos para juzgarnos, a los que firmamos. Porque, bueno, entre los 650, pues hay gente muy conocida, con una inclinación de derecha obvia, pero también hay gente de izquierda. Hay más de 100 intelectuales irreprochables en su proceder ético. Entonces, ¿con qué derecho se descalifica lo que dicen? Me parece que habría, nuestra izquierda, bastante pobre, por cierto, en ideas, tendría que reflexionar sobre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Y la crítica, si la apagas, lesionas a toda la sociedad, a toda la nación. Me parece pues que tenemos que defender ese margen de libertad que hemos ganado. Y es parte justamente, Humberto, del debate sobre la libertad de expresión, derecho a la información, de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy compleja, que tiene muchas ideologías, que Sí. tiene una gran cultura en muchos aspectos, visiones del mundo y de las cosas. Y pues, parte de la construcción de la democracia es también el respeto a estas manifestaciones. Y es una tarea de todos los días y es una tarea irrenunciable. Ahí no tenemos derecho a dar un paso atrás. Lo que hemos ganado tenemos que defenderlo. No hay conquistas irreversibles en el plano social. Bueno, pues con eso nos quedamos, Humberto Musacchio. Muchísimas gracias No, por hombre, tu gracias a ti participación por en Media 20.1. traerme a la universidad. Es un privilegio definitivamente estar aquí. Gracias, y un privilegio también tenerte en Media 20.1. Gracias a ti. Gracias y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.